Buenas tardes, chiquillo. Buenas tardes, profe. Poquito alumnos. Vamos a continuar con la materia. Estábamos viendo lo que es cielo abierto. Creo que lo último que vimos fue el tema de las vermas, si no me equivoco. Estábamos hablando de las vermas en minería a cielo abierto. Dice, las vermas se utilizan como plataformas de acceso en el talud y como áreas de protección para detener los materiales que puedan desprenderse de los frentes de los bancos superiores. Entonces hay dos tipos de vermas, unas que son las que sirven para accesar a los distintos bancos y para comunicar entre ellos. Esas vermas son parte de la rampa, ¿sí? Y también tenemos vermas más pequeñas que son para evitar que el material siga cayendo hacia abajo cuando hay algún derrumbe. Entonces, para que se recuerden, vamos a ver una imagen. Bueno, es un tipo de verma, pero también es parte de lo que les decía de la rampa, que es la que me permite accesar a los distintos áreas de trabajo. Pero también tenemos esto, ¿cierto? Esto que está acá. Entonces, estas son vermas y a su vez estas pequeñas también, ¿ya? Son bancos, pero esa parte está hecha para, de alguna forma, amortiguar las caídas, ¿cierto? Finalmente, cada 3 o 2 bancos se van dejando vermas como esta, justamente para evitar que el material siga cayendo. Entonces, si hay un derrumbe acá, va a tender a quedar acá nomás. Si hay un derrumbe en esta zona, va a tender a quedar acá solamente, gracias a esta verma. La altura o separación entre vermas está en función del talud de cara del banco, o sea, cuánto es el talud del banco. Se refiere al ángulo, ¿cierto?, que tiene respecto de la horizontal y las dimensiones de los equipos existentes. Entonces, la altura o separación entre las vermas va a depender del talud de la cara del banco y de las dimensiones de los equipos existentes que van a trabajar ahí. Si el ángulo de talud es inferior a 45 grados y los materiales de la roca son de tipo lajoso, su caída tendrá lugar por deslizamiento, recomendándose dejar una verma cada 3 o 4 bancos, como las que mostré recién, con ángulos del orden de 75 grados. Tronaduras correctamente realizadas y características geomecánicas del macizo rocoso adecuadas, es recomendable dejar una verma cada 2 o 3 bancos. Entonces, volviendo a la imagen anterior. Entonces, aquí tenemos una verma cada 2 o 3 bancos. ¿Se dan cuenta? Ahí hay un banco, 2 bancos, 3 bancos. Este ángulo es mayor a 45 grados, el ángulo de talud, ¿cierto? Se refiere al ángulo de talud de cara del banco, ¿ya? Que no es exactamente este. Se refiere a este, ¿ya? Me pasé. Entonces, si el ángulo de talud es inferior a 45 grados y los materiales de la roca son de tipo lajoso, su caída tendrá lugar por deslizamiento, recomendándose dejar una verma cada 3 o 4 bancos, con ángulos del orden de 75 grados, tronaduras correctamente realizadas y características geomecánicas del macizo adecuadas, es recomendable dejar una verma cada 2 o 3 bancos, que es como el ángulo de banco que teníamos recién que mostré. Si se conoce la inclinación de las superficies de roturas, eso se refiere al ángulo de reposo. Bueno, una cosa es el ángulo de reposo del material tronado y otro es el ángulo de rotura de los materiales cuando se someten a compresión. Ya en este caso los materiales están sometidos a compresión producto de la misma masa de los bancos y de los equipos que trabajan sobre esto.
Entonces, si se conoce la inclinación de las superficies de rotura de los bancos, a eso se refiere, y el ángulo de reposo del material fragmentado, es posible dimensionar las velmas para evitar caídas de rocas a los niveles inferiores. Es un diseño mucho más ingenieril, ¿ya? Operaciones básicas y clasificación de equipos. El ciclo de explotación minera, ¿cierto? Ustedes lo conocen, es perforación, tronadura, carguillo y transporte. Son aplicadas tanto al material estéril y al mineral, según las condiciones del proyecto que se esté llevando a cabo. Podrán existir otras operaciones auxiliares, ¿ya? O de apoyo, donde ahí aparecen los equipos auxiliares, cuya misión es hacer que se cumplan con la mayor eficiencia posible las operaciones básicas pertinentes. En el caso de minería subterránea, ¿cierto? Las operaciones auxiliares son las llamadas PIM, procesos industriales mineros, o también ya se llaman servicios a la minería, sin los cuales no se podría trabajar. Por ejemplo, la ventilación de minas, la fortificación, el drenaje, ya a eso se refiere. En este caso no tenemos ventilación, tenemos menos fortificación, pero sí la hay, pero tenemos equipos que tienen que mantener los bancos de trabajo, las bermas limpias, ¿cierto? A eso se refiere. Las fases que engloba el ciclo minero son arranque, carguido y transporte. En cuanto al arranque, como les decía, es perforación y tronadura. Es la primera operación para el movimiento de los materiales y consiste en fragmentar estos a un tamaño adecuado para posterior carguido con los equipos diseñados para este efecto. Entonces, cuando hablamos de arranque, nos estamos refiriendo a la perforación y tronadura. La fragmentación de la roca se efectúa fundamentalmente por medio de la energía química, ¿cierto?, del explosivo, colocados dentro de las perforaciones. Es una reacción de combustión, pero muy violenta, rapidísima, ¿cierto?, que hace que la onda de choque sea tan poderosa, ¿cierto?, que impacte y quiebre la roca, y posteriormente los gases que aumentan de volumen producto del aumento de temperatura, producto de la combustión violenta, hace que se desagreguen las partes que fueron quebradas anteriormente. Carguío consiste en la recogida del material ya fragmentado para depositarlo seguidamente, en la mayoría de los casos, sobre equipos de transporte, ¿ya? Que pueden ser camiones generalmente o correas transportadoras. Respecto del transporte, se basa en el traslado de los materiales de la mina hasta la planta metalúrgica en el caso del mineral, o hasta los botaderos, según se trate de minerales o estériles. Máquinas perforadoras. Hay básicamente dos tipos, ¿cierto? Que son las rotopercutivas, como los jumbo, como las jackleg, como las stopper, que son rotopercutivas, o sea, están formados por dos movimientos. Un movimiento que es un impacto y después el posterior giro. El impacto lo que hace es quebrar la roca y el giro la desgarra. En el caso de minería a cielo abierto, los equipos más utilizados son los rotacionales, ¿ya? O sea, tenemos básicamente la sarta de perforación, que pesa varios cientos de kilos, ¿cierto? Eso produce un empuje, ¿ah?, o una presión sobre el suelo, más el giro va haciendo que se vaya rompiendo y perforando la roca. La fragmentación con voladura se efectúa combinando dos operaciones, consistentes en la apertura de barrenos en el macizo rocoso y posterior colocación en el mismo de los explosivos, cuya energía liberada produce la rotura y desplazamiento del material. La perforación de la roca se realiza mediante la acción de energía mecánica de una herramienta, ¿cierto? Estamos hablando de los bits. Los dos grandes métodos mecánicos de perforación de rocas son los rotopercutivos, como les dije, y los rotativos. En el caso de los rotativos, tenemos básicamente lo que es la perforación diamantina y los equipos rotativos, ciertos gigantes, donde utilizamos triconos, ¿ya? Métodos rotopercutivos son los más utilizados en casi todos los tipos de roca, tanto si el martillo se sitúa en cabeza, o sea, top hammer, como en el fondo del barreno, o sea, DTH. Esos son los dos tipos de perforación existentes. Entonces tenemos el top hammer, que se simboliza con una T y una H mayúscula. Top hammer, martillo en cabeza significa top hammer, o sea, arriba. Por ejemplo, los jumbo o los jackleg son top hammer. ¿Por qué? Porque el impacto
del martillo que está dentro de la perforadora se produce fuera del barreno, ¿ya? En cambio, el DTH es una máquina perforadora que va avanzando junto con el barreno. Entonces, el martillo que impacta sobre el bit está justamente detrás del bit y va siendo, va avanzando junto con la perforación. Esa es la llamada DTH. DTH. Todo esto ustedes lo saben ya, por si lo vimos en perforación. Solamente a modo de repaso. DTH. Y DTH significa down the hole, o bajo el hoyo, ¿cierto? Bajo el hoyo. ¿Qué les decía? Método rotativo, entonces. La penetración se realiza con triconos para rocas de dureza media a alta, o sea, eso es lo que ocupamos casi siempre, o con brocas con elementos de corte, parecido a las brocas, por ejemplo, de los bits de los Jumbo o de los bits de los Jack Lake, o con brocas con elementos de corte para rocas blandas. Los equipos de perforación realizan taladros en diámetros de 50 a 380 milímetros, ¿ya? De 50 a 380 milímetros. Son autopropulsados sobre ruedas y orugas, de accionamiento diésel o eléctrico, y compresor de aire incorporado remolcable, en el caso de los equipos que son neumáticos, ¿ya? El diámetro de perforación es directamente proporcional con el nivel de producción de la mina. Entonces, a mayor producción, mayores diámetros de perforación y más profundo van a ser los tiros, obviamente. Ahí tenemos un equipo, ¿cierto? Rotativo sobre un camión que traslada esa columna, ¿cierto? Esa torreta donde están las sartas de perforación. Esta es la sarta de perforación, ¿cierto? Yo voy agregando aceros de perforación en la medida que voy profundizando. Seguramente aquí utilizamos, no seguramente, aquí se utiliza un tricono de THT rotativo. Ven que no hay ninguna perforadora. En cambio, en el top hammer, la perforadora está acá. Ahí está la perforadora, igual que los Jumbo, ¿cierto? O la Jack Leg. Aquí el DTH va junto con la broca. Los equipos más grandes son no sobre neumáticos, sino sobre orugas. Máquinas de arranque y carguido. Palas excavadoras de cables. Bueno, estos son los equipos más grandes. Básicamente se compran cuando estamos hablando de grandes proyectos mineros. Son los equipos más utilizados en las operaciones de carguío de materiales tronados en minería. Como características de diseño y operación destacan. Bueno, ustedes vieron cada una de estas características en carguío y transporte, pero las más importantes son montaje sobre orugas, orugas gigantes, ¿cierto? Y las orugas están compuestas por zapatas que tienen 2 metros de ancho o más, giro completo de la estructura, o sea, la superestructura donde está montado el equipo de trabajo, vale decir el balde, gira completamente, mientras la infraestructura, que es básicamente las orugas, ¿cierto?, están fijas. Entonces hay un giro completo de la estructura. Eso permite, ¿cierto?, que el tiempo de ciclo sea muy pequeño, porque no tengo que mover el equipo, lo único que se mueve es la parte superior, donde está el equipo de trabajo. Elevación del balde por cables y empuje por cable o cremallera y piñón. Esas son las formas de trabajar. Elevación del balde por cables, ¿ya? Y empuje también puede ser por cable o por cremallera y piñón. Potencia instalada de hasta 4.500 kilowatts, ¿ya? O sea, estamos hablando de 4.500.000 watts con accionamiento eléctrico. La descarga se realiza sobre camiones o sobre cintas transportadoras. En general, cuando estamos hablando de equipos como el que estamos mostrando ahí, es sobre camiones, ¿ya? Porque no hay correas transportadoras tan anchas como para recibir ese material. Cuando las palas son más pequeñas, podría ser, pero esta pala gigante, ¿cierto? Tiene que ser un camión fuera de carretera el que reciba el material. La idea es que la cantidad de palas para llenar el camión sea entre 3 y 5, eso es lo ideal, ¿ya? Porque cuando se superan los 5 baldadas, ya el tiempo de ciclo aumenta mucho. Significa que el equipo está sobredimensionado para los camiones.
Bueno, las excavadoras hidráulicas, aquí llamadas palas hidráulicas, son parecidas en cuanto al trabajo de las excavadoras de cable, con la diferencia, ¿cierto?, que son equipos más económicos. ¿Ya? Una excavadora hidráulica es más barata que una excavadora de cable. Por lo tanto, generalmente se compran cuando los yacimientos tienen menor duración, de acuerdo a lo planificado para explotarlo. Son de accionamiento diésel o electrohidráulico con potencias de hasta 1800 kilowatts. Sistemas de arranque y carga frontal o retro. En general, estos equipos, las excavadoras, tanto de cables como hidráulicas, tienen gran capacidad de arranque directamente. O sea, se balde al arrastrarlo hacia arriba o hacia abajo, según sea frontal o retro, es capaz de desgarrar parte de la cara que estoy explotando, siempre y cuando obviamente no sea un material rocoso muy duro. Sin material rocoso duro se necesita perforación y tronadura, ¿ya? Siempre. En general, en la minería metálica siempre vamos a utilizar perforación y tronadura porque estamos hablando de roca muy competente. Pero cuando es material bien degradado, por ejemplo, los caminos que se hacen, por ejemplo, entre el Troncal Sur y el Camino Lorosco, generalmente hay, en muy pocas partes se utiliza perforación y tronadura. Basta con que estos equipos raspen parte de la ladera del cerro y la van arrancando, ¿ya? Entonces, sistema de arranque y carga frontal o retro. En este caso, ese que está ahí, ¿cuál sería frontal o retro según lo que ustedes se recuerdan? Ese equipo frontal o retro. Frontal, profe. Frontal, muy bien. Entonces, el retro es cuando el balde se gira hacia adentro, ¿ya? Cuando el balde gira hacia afuera, como ese, es frontal. Entonces, superestructura con giro completo, al igual que la excavadora de cable. Superestructura con giro completo y diseño compacto. Entonces, en minería desempeñan funciones tanto de carguillo sobre camiones o instalaciones de transporte continuo, como sean las correas transportadoras. Entonces, aquí los tiempos de ciclo son pequeños también porque esto gira y la infraestructura está quieta, ¿ya? Ahí se ve un hombre para que vean el tamaño del equipo. Cargadores frontales. Bueno, estos equipos son más económicos todavía en orden de, de costo. Los más costosos son las excavadoras de cable, después le siguen las excavadoras hidráulicas y finalmente los cargadores frontales. Pero a diferencia de los equipos anteriores, ¿cierto? De las excavadoras tanto de cables como hidráulicas, los cargadores frontales tienen poca capacidad de arranque directo, ¿ya? No tienen la fuerza como para arrancar directamente el material como sí tienen las excavadoras. Son unidades de ruedas dotadas de un balde o cuchara en la parte delantera. Son equipos utilizados en funciones de carga de camiones o cintas transportadoras. Las características generales de diseño son chasis articulado, eso es la principal característica, y accionamiento diésel. Entonces, al igual que los LHD, tienen un chasis articulado y una pala por delante. Básicamente son los mismos equipos, la única diferencia es que el LHD es un cargador frontal, igual que estos, pero de bajo perfil para poder moverse dentro de una mina donde hay poco espacio. Por eso son de bajo perfil. Compite con las excavadoras basándose en su rapidez, movilidad y versatilidad, aunque su capacidad de arranque es muy limitada. Compite entre comillas, ¿ya? Se compite entre comillas con las excavadoras basándose en su rapidez, movilidad y versatilidad. Eso es lo que lo caracteriza, las características ventajosas de estos equipos que tienen gran movilidad y versatilidad, no así las excavadoras, ¿ya? La otra cuesta mucho moverla, en cambio estos no. Pero justamente como no tienen una superestructura que gira en torno a un eje, tienen que hacer hartos movimientos para posicionarse sobre la frente de carguillo y para descargar después sobre el camión. Y eso hace que los tiempos de ciclo sean muy grandes, mucho mayor que el de las excavadoras. Maquinaria de transporte. Dentro de los equipos de transporte, los camiones constituyen el sistema más extendido o importante de la minería, ¿cierto? Los CAEX o camiones fuera de carretera. Otra cosa que me faltó decir, que la gracia de los cargadores frontales
para que no se me olvide, es que estos equipos yo los puedo no solo utilizar para el carrillo, sino también los puedo utilizar para mantener limpios los caminos, por ejemplo, para despejar material, ¿cierto?, que esté acumulado y no permite el paso de los camiones. Me permite acumular, por ejemplo, zonas donde hay mucho material de alguna forma, ¿cómo se dice?, entorpeciendo las correctas operaciones, ¿ya? Entonces me sirve como un equipo auxiliar, ¿ya?, entre comillas. Eso es lo que me faltaba decir sobre los cargadores frontales. Entonces en el transporte básicamente se utilizan los camiones fuera de carretera. Las características principales son lo siguiente. La mayoría tienen 2 ejes, ¿ya? Pero también hay camiones de 3 ejes. Hubo un momento que se vendieron harto. Hoy en día ya están casi en desuso. Capacidades de 30 a 420 toneladas. Un camión de 30 toneladas son los camiones que vemos en las calles generalmente, los camiones tolva, ¿cierto? Finalmente los camiones fuera de carretera son camiones tolva, pero se llaman fuera de carretera o CAEX, ¿cierto? Básicamente por el tamaño. Pero en general los camiones más grandes estamos hablando de 420, 430 toneladas de capacidad, ¿ya? Potencias que van de 225 a 2250 HP, ¿ya? Si uno piensa, estas camionetas grandes, la F-150, tienen aproximadamente 5.400, 5.600 centímetros cúbicos, ¿ya? Por lo tanto, uno de estos camiones es 10 veces más potente que esas camionetas gigantes. Más o menos lo que equivale en cuanto a potencia, si se dan cuenta, 225, que son los camiones normales, a 2.250 HP. Esas camionetas tienen motores de camión, básicamente. Camiones de 30 toneladas. Transmisiones mecánicas o eléctricas. Los camiones más chicos tienen transmisiones mecánicas, pero los equipos más grandes son de transmisión eléctrica, como ese que está ahí. Maquinaria auxiliar. La flota de equipos auxiliares en una mina está formada por los siguientes equipos. Bueno, solo les recuerdo que atrás está el eje motriz, ¿cierto?, donde está el motor. Y este es el eje de dirección. Entonces los motores eléctricos son alimentados por un generador, ¿cierto?, que es movido, ¿cierto?, para generar electricidad por un motor diésel. Entonces el motor diésel mueve un eje, ¿cierto?, que genera electricidad, y esa electricidad alimenta los motores traseros, que son los motores que van en los ejes traseros, y son los que generan la tracción, ¿ya? Tracción trasera. Máquinas auxiliares o equipos auxiliares. La flota de equipos auxiliares en una mina está formada por los siguientes equipos o máquinas. Estamos hablando de una mina a cielo abierto, obviamente. Motoniveladoras. No sé si se recuerdan lo que era una motoniveladora. Para el extendido de materiales de aportación y reperfilado de los caminos y rampas. Son equipos, ¿cierto?, muy largos. A veces los vemos en las carreteras. Tienen básicamente por delante tienen una especie de filo, o ¿cómo se dice?, como una guillotina que va por delante, y por atrás van como dientes. Entonces estos equipos lo que ayudan es a mantener los caminos en buenas condiciones, ¿ya? Para eso son las motoniveladoras. Para el extendido de materiales de aportación, por ejemplo, para rellenar baches y reperfilado de los caminos y rampas. También están los tractores sobre orugas y sobre ruedas. Esos son los llamados bulldozer. Para la excavación y relleno de zonas muy deterioradas, para arrastrar materiales, por ejemplo, construcción de nuevos trazados y retirada de grandes rocas. Para eso son los tractores sobre orugas y ruedas. Camión de riego para eliminar el polvo de las pistas de transporte. También algunos le llaman camiones aljibe, para eliminar el polvo de las pistas de transporte. Lo que van haciendo es regando, ¿cierto?, sobre las pistas, sobre las rampas, para evitar que cuando pasen los camiones se levante mucho polvo. Les recuerdo que ese polvo no es como el polvo que tenemos en la casa, ¿cierto?, que un 70% del polvo que tenemos en casa nosotros es básicamente células muertas de nuestro propio cuerpo, y
el otro 30% será tierra, ¿cierto? Tierra, que no tiene mucho material rocoso. En cambio, el polvo en mina, el polvo de minería en cielo abierto, ¿cierto? Sobre todo en las minas nuestras que son metálicas, de cobre, ¿cierto? Es puro sílice. Por lo tanto, ese polvo es muy dañino, ¿ya? Respirarlo. Por eso es tan importante, ¿cierto? Mantener regados y en buenas condiciones los caminos. Para eso se ocupan los camiones de riego o camiones aljibe, ¿ya? Eh, se le agregan elementos para evitar tanto consumo de agua, por ejemplo, sal común se le agrega para evitar, ¿cierto?, el exceso de consumo de agua. Entonces, agua con sal ayuda a que la humedad se mantenga por más tiempo. Y hay otros elementos, ¿cierto?, que también se le pueden agregar, que son en solución acuosa para que dure más, porque si uno riega, a lo más pasará media hora el piso húmedo y compacto, pero después con el calor se evapora el agua y tengo que volver a regar. Entonces, para eso se utilizan otros elementos que ayudan a mantener cohesionados las superficies de transporte. Rodillo compactador es una especie de aplanadora, ¿cierto? Es para la compactación de los materiales incorporados a las rampas y los caminos. Entonces, como ustedes recordarán, los caminos son rocosos, por lo tanto, muchas veces hay que agregar material para que sean más lisos. Entonces, después paso un rodillo compactador para que el material más blando, ¿cierto?, tienda a tapar los baches, que ayude a que el camino quede en mejores, ¿cómo se llama?, condiciones. ¿Me van siguiendo o no? Sí, profe. Gracias. Modos de inestabilidad. Hay modos de inestabilidad comunes en cielo abierto, y esos son los que vamos a ver. Los modos de inestabilidad que podrían gobernar el ángulo de talud crítico están gobernados por las propiedades de las rocas. Las siguientes figuras muestran los modos de inestabilidad que pueden ser usados para la definición de los sectores. Vamos a ver unos dibujos. Estas son las formas típicas en donde el material tiende a caer en cielo abierto. Existe, por ejemplo, la inestabilidad modo planar, que está generado básicamente por una falla, ¿cierto?, que corta la parte de arriba o la cresta del banco. Entonces esta falla está cortando todo eso. La falla no hace que cuando se formó el banco caiga inmediatamente. A veces está adherida, ¿cierto?, por material. Las fallas, acuérdense que son infiltradas por material, y ese material puede oxidar la roca y forma una capa que no es fácil que deslice. Pero igual hay un plano de debilidad, eso se llama plano de debilidad, por lo tanto el material puede caer de esa forma, como está ahí. Entonces hay que estar atentos a esas condiciones. Entonces si tenemos esto, obviamente va a haber que, si esto es un banco, por ejemplo, de un camino, ¿ah?, entonces obviamente voy a tener que apernar esta parte del banco a la roca principal para evitar que se caiga. Entonces ahora tenemos el modo tipo cuña o inestabilidad tipo cuña, en donde también se genera por dos fallas, pero aquí tengo una falla que corta hacia allá y otra que corta hacia allá. Entonces, si yo prolongara la falla sigue para allá, ¿cierto? Y esta falla que está ahí sigue para allá. Coincidió, ¿cierto?, que justo donde hice el banco, habían dos fallas que se cruzaban. Entonces, al cruzarse, obviamente, dejan ese material relativamente suelto, ¿ya? Si hubiera habido una sola falla, no es tanto, pero que hay dos fallas que se cruzan, entonces tienden a dejar esta especie de cuña con altas probabilidades de que caiga. Entonces, dependiendo si este es un camino, por ejemplo, en donde va a haber mucho tránsito, tengo que procurar que esto esté anclado, ¿cierto?, con un perno hacia allá, un perno hacia allá, otro perno hacia allá, otro hacia acá, para evitar que esto vaya a caer. Quizás colocar malla de perforación, perdón, malla de anclaje, con pernos de anclaje, no sé, siempre y cuando esto sea un camino bien transitado. Si posteriormente esto va a ser tronado, quizás con dos pernos bastaría, ¿ya?, para que el equipo pueda trabajar tranquilo acá arriba. Son ejemplos ya, solamente. También tenemos el modo circular,
de inestabilidad, que es el que estamos viendo ahora, el material tiende a caer como en forma de lengua. Ahí. Entonces, es como también tiene una especie de falla, pero esta falla es curva, ¿se dan cuenta? Es una falla curva y que sale fuera. Es como un golpe que recibió la roca y tiene como una fractura concoidal. Entonces ese material puede caer de esa manera. Eso se llama modo circular. También es una inestabilidad frecuente en los bancos o en los taludes en cielo abierto. Se ve como que cae de forma líquida porque el material en general, por muy rocoso que sea, tiende a seguir la gravedad. También tenemos el modo toppling o volteo, la inestabilidad tipo toppling o volteo, que es lo que tenemos ahí, en donde tenemos varias fallas, ¿cierto? Varias fallas que son paralelas a la cara del banco. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 fallas. ¿Se dan cuenta? 1, 2, 3, 4, 5 fallas, pero son paralelas a la cara del banco. Entonces, el modo de fallo viene a ser esto, que es el volteo o toppling. Volteo o toppling. Entonces, ahí para sujetar eso, si es que también es una zona de alto tránsito, o voy a trabajar acá arriba, también antes de que se produzca esto, debo colocar pernos de anclaje ahí, ¿cierto? Para evitar que esto colapse. Eso sería lo lógico antes de que caiga. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? La mecánica de los distintos modos de inestabilidad tiene que ver con qué cosa. Bueno, con la calidad del macizo rocoso, primera cosa. Segundo, con las fallas que pueda tener el macizo rocoso. Entonces, la mecánica de los distintos modos de inestabilidad tiene que ver con cuando el radio de curvatura de una pared es menor que 2 veces la altura de la pared, el efecto sobre la estabilidad puede ser importante. Repito, cuando el radio de curvatura de una pared es menor que 2 veces la altura de la pared, el efecto sobre la estabilidad puede ser importante, dependiendo obviamente del tipo de deslizamiento o inestabilidad. Sobrecarga en la superficie, o sea, si tengo sobrecargado el banco, obviamente hay más posibilidades que se produzca la ruptura. Sobrecarga en la superficie del banco sobre la cresta de un talud proveniente de un botadero o tranque. Si hay un botadero o tranque cercano que está generando presión sobre este banco en la parte superior, podrían crear condiciones especiales, ¿cierto?, de carga. Al existir infiltración, ¿cierto? Infiltración de agua, la estabilidad de los taludes del pit se verá afectada. El agua en general va penetrando las fracturas, va degradando, oxidando el material, ¿cierto?, de la fractura, por lo tanto empieza a volver más fácil de que el material se desprenda. Y por otro lado, el agua también genera presión de poro se llama, presión de poro. Entonces esa agua va presionando, va agregando masa a los taludes y además va presionando. Es como cuando uno quiere inflar algo con agua, ¿cierto? Eso mismo se va produciendo también en el material rocoso. Entonces hay una presión de poro que es importante y que puede afectar la estabilidad de los taludes. Si una pared tiene incluida la rampa de transporte, como les decía, entonces la seguridad de esta pared debe ser más alta. Diseño de las paredes del rajo. El diseño de los taludes de la roca ha sido resuelto por la incorporación de un factor de seguridad contra el deslizamiento mayor que 1. Entonces el factor de seguridad siempre tiene que ser mayor que 1, 1,1, 1,2, dependiendo la zona en donde estamos trabajando. Los cálculos requieren la determinación de las propiedades de resistencia de la roca, la geometría de las estructuras y niveles de agua en el talud futuro. Es algo parecido a lo que vimos cuando vimos Room and Pillar, ¿cierto? Si sabemos que la zona que está soportando cada pilar es de 1000 toneladas, mi pilar tiene que tener un factor de seguridad, ¿cierto? No voy a diseñar un pilar justo para 1000.
No voy a diseñar un pilar para 1200, entonces la sección que debo dejar debe ser más ancha. Ese es el factor de seguridad. Aquí es lo mismo, ¿ya? Debe usarse valores promedios o valores conservativos, reconocer su variabilidad, medirla e incluirla en el diseño. Entonces los cálculos requieren la determinación de las propiedades de resistencia de la roca, como cuáles, como la resistencia a la compresión, la geometría de las estructuras principales, como las fallas, y niveles de agua en el talud, ¿ya? Que pueden provocar, ¿cierto? Eso que le decía yo, que es presión de poro. Ángulo de talud menores a 45 grados, ángulos de talud menores a 45 grados, pero secos. Entonces aquí las consecuencias de las inestabilidades son fácilmente manejadas. En rangos de ángulos de cambios de ángulo, perdón, en este rango de ángulo, cambios de ángulo de talud usualmente producen grandes cambios relativos en el volumen de stripping. Es decir, si cambio ese ángulo de talud, obviamente va a cambiar la relación de estéril y mineral, a eso se refiere. Entonces, en este rango de ángulo, cambios de ángulo de talud usualmente producen grandes cambios relativos en el volumen de stripping o razón estéril mineral. Si cambio el ángulo del talud, uno se supone que siempre busca un talud de tal manera que llegue lo más fácilmente posible al mineral. Voy a hacer un dibujo para que lo entiendan, ¿ya? Y imaginemos que esta es la zona mineralizada, ¿ya? Tiene una forma así como la cabeza de un clavo. Entonces, la idea es, ojalá yo pudiera hacer así el rajo, ¿cierto? Y así evito sacar tanto estéril. Pero no se puede hacer eso, ¿cierto? Porque esto sería muy inestable. Ya cómo llegó con los camiones, es todo un cuento. Entonces, ¿qué se hace? La idea es ubicar los taludes lo más cercanos a la vertical, pero manteniendo las condiciones de seguridad. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos que llegar a esto de esta manera. Entonces, si yo cambio el ángulo de talud, que es este, ¿cierto? El ángulo respecto que tiene a la horizontal, no es lo mismo tener un ángulo así que así, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, inmediatamente va a afectar cuánto material voy a tener que... si yo tengo ese talud, está bien, pero si imagínense si tuviera ángulo así de talud, obviamente voy a tener que sacar más material estéril, ¿cierto? Para llegar a la zona mineralizada. Entonces, para eso se ocupan los bancos, para lograr estabilidad y a su vez sacar la menos cantidad de material posible de estéril, porque si no me aumenta la relación estéril-mineral y eso va a provocar ¿qué cosa? Que pueda llegar a ser incluso desechada la posibilidad de explotar este yacimiento por los costos. A eso se refiere. No sé si me habrán entendido lo que quise explicar. Por eso dice, en este rango de ángulos, cambios de ángulo de talud usualmente producen grandes cambios también relativos en el volumen de stripping o razón estéril mineral. Voy a tener que sacar más estéril para recuperar una tonelada, o por cada tonelada de mineral voy a tener que remover más estéril. Ángulos del talud mayor de 45 grados, que eso es lo ideal, es cierto, pero cuando son húmedos, o sea, hay presión de poro, los deslizamientos y caídas de roca son más difíciles de corregir, ¿ya? Porque tengo ángulos mayores. Asegurar la seguridad de la estabilidad de las paredes del rajo está en función o es una función necesaria en el diseño de los taludes de la mina. La más común de las causas de inestabilidad en la pared del rajo es la ocurrencia de planos de debilidad, o sea, fallas, diaclasas, orientadas críticamente, tales como fallas, estratificaciones, los estratos, ¿cierto? Entre ellos entre cada estrato hay como una falla, ¿cierto? Porque son materiales distintos que están pegados. Entonces, tengo que tener mucho cuidado y reconocer estos elementos que puedan estar pasando, ¿cierto?, por la zona de explotación. Eso es lo que llamamos geología estructural, por eso es tan importante la geología estructural, ¿cierto?
en la minería, porque con eso yo puedo determinar dónde están las fallas, sus ángulos de talud, el manteo, el rumbo de esta, para identificarlas, ¿cierto? Y llevar una correcta explotación, sin poner en riesgo los equipos y a las personas. Lo mismo con las estratificaciones y las diaclasas. Cuando hablamos de diaclasa nos referimos a fallas que se cruzan, ¿ya? Muchas fallas que se cruzan forman las llamadas de diaclasa. Por ejemplo, voy a hacer un dibujo, esto es un banco, ¿cierto? Cuando decimos que tiene diaclasa. Este banco tiene diaclasas cuando tiene muchas fallas, por ejemplo, fallas hacia allá y fallas hacia acá. Así, algo parecido como cuando queremos cortar el tomate en cuadritos. Entonces esto produce harta inestabilidad, ¿cierto? Este banco, si pasan camiones por acá, va a ser más fácil que se rompa a que si no tuviera estas diaclasas, ¿cierto? Esas son las llamadas diaclasas. Me pasé. Pequeños desplazamientos de roca amenazan con movimientos mayores. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere que uno tiene que tener controlados, ¿cierto?, los pequeños movimientos que puedan ocurrir en el macizo rocoso. Entonces uno tiene que tener, por ejemplo, formas de medir si se está moviendo o no el macizo rocoso. Antes se usaban estacas, por ejemplo, con alambres o cuerdas que si había movimientos se cortaban o se extendían. Hoy en día se utilizan radares que están monitoreando, ¿cierto?, los distintos taludes de un rajo y ellos captan movimientos muy pequeños, incluso milimétricos, de los taludes de los bancos. ¿Por qué? Porque estos son avisos de que podría haber una inestabilidad mayor. Cuando hay estos movimientos es porque me están indicando que hay algo que está produciendo ese movimiento. Es lo mismo cuando pequeños sismos, de alguna forma, lo que le llaman enjambre sísmico, te avisa, no es siempre así, ¿ya? Pero a veces hay enjambre sísmico antes del terremoto mayor. En el 85, por ejemplo, yo tenía 17 años, me acuerdo que hubieron muchos temblores un par de meses antes del terremoto del 85. Y eso se llama enjambre sísmico. De igual forma, los taludes empiezan a avisar, empiezan a tener movimientos pequeños, pero constantes a lo largo de un tiempo. Entonces, para eso es el monitoreo con radares que me permite detectar movimientos incluso submilimétricos. Por eso dice lo que estoy leyendo. Pequeños desplazamientos de roca amenazan con movimientos mayores, siendo estos signos de inestabilidad. Donde no hay planos orientados críticamente, un talud total podría causar un quiebre en la sustancia rocosa, yendo progresivamente al desarrollo de una superficie de deslizamiento. En las rocas alteradas, el quiebre de la sustancia rocosa nos lleva a un deslizamiento rotacional. Eso es cuando la roca está alterada, ya no está en las mejores condiciones, producto de la oxidación. Ciertos tipos de estructura pueden producir, después que el deslizamiento se ha iniciado, el fenómeno de volcamiento o toppling, como lo vimos en el dibujo, ¿cierto? En estructuras relativamente paradas, me refiero con ángulos de taludes altos. Estos son los mayores tipos de inestabilidad que son experimentados en cielo abierto. La configuración de los bancos respecto del rumbo y manteo de las fallas del macizo rocoso y las posibilidades de rotura de los taludes se presenta en la siguiente tabla. No sé si ustedes recuerdan lo que era el rumbo y el manteo. Así que voy a hacer un pequeño recordatorio. Si esta es la superficie, ¿cierto?, del cerro que estamos explotando y aquí hay una falla. Esa falla, mirada por arriba, esta es la vista de perfil, ¿cierto? Esa falla mirada por arriba se va a ver así, como una raya así. Es el equivalente a la corrida de una beta, ¿ya? La corrida de una beta es el equivalente a el rumbo de una falla, ¿ya? Voy a hacerlo de nuevo porque me salió un poco chueco. Entonces, por arriba, vista de planta, mirada de arriba, esa falla que está ahí dibujada va a ser una cosa así, ¿cierto? Entonces, esa falla me va a indicar hacia dónde cae la falla con una flecha. En un plano, yo voy a tener
una línea como esa, que me habla de la corrida de la veta o de la falla. Tanto las vetas como las fallas se dibujan igual en un plano, que es una raya simplemente. Y va a tener una flecha que me va a indicar hacia dónde cae la falla. En este caso la flecha estaría aquí arriba, ¿cierto? Que me está indicando que para allá cae la falla o el manto. Perdón, para allá cae la falla o la veta, ¿ya? Porque si yo perforo aquí, voy a cruzar la veta, ¿cierto? En cambio aquí yo no la cruzo la veta si perforo acá. Por lo tanto, la falla cae hacia acá, ¿ya? Entonces, si yo quiero saber hasta dónde llega la falla, voy a tener que perforar acá para saber dónde la intercepto. Entonces, en un plano, como les decía, se dibuja de esta manera, como les acabo de mostrar. Entonces, se dibuja una raya en un plano que me indica el rumbo y esto me indica hacia dónde cae. Con esa raya yo mido el rumbo. ¿Qué significa eso? O sea, que hasta el norte, para allá está el norte, ya vamos a suponer que para allá está el norte. Siempre en los planos el norte se dibuja hacia arriba. Por lo tanto, lo que tengo que hacer yo es trasladar este norte para acá, ¿cierto? Imaginariamente, ¿cierto? Traslado al norte. Entonces el norte me va a quedar aquí más o menos, ¿cierto? Si lo traslado. Por lo tanto, ese ángulo que está ahí tiene que ver con el rumbo de esta falla que dibujé antes, que se supone es esta, ¿ya? Entonces el rumbo siempre se mide en la vista de plano. Entonces, si es el norte, el rumbo va a ser el siguiente. El rumbo de esa falla o beta da lo mismo, porque en un plano se ve igual. El rumbo de esa falla va a ser norte, ese ángulo que está ahí, que son unos 45 grados, norte 45 grados este, ¿cierto? Este, east. Los gringos hablan de east and west. Nosotros hablamos de este, oeste. En este caso, son desde el norte 45 grados hacia el este. Siempre a la derecha del norte está el este. Si hubiera sido para acá, sería norte 45 grados oeste. Si la falla hubiera sido esta, por ejemplo. Si la falla hubiera sido esa, este sería el rumbo. Entonces sería norte 45 grados oeste. Ya, pero en este caso es esto que está acá. ¿Mm? Eso. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Entendieron lo que les expliqué del rumbo? ¿Dudas, preguntas? ¿Entendieron lo del rumbo? Entonces es importante conocer los rumbos y el manteo de las fallas. ¿Qué es lo que era el manteo? Eso también lo vimos pues, en algún momento. Bueno, se supone que ustedes vieron lo que es rumbo en topografía, no sé, no tuvieron topografía conmigo. Entonces, el manteo ustedes ya lo conocen, pues si esta es una falla, ¿cierto? El manteo de este ángulo respecto de la horizontal, ese es el manteo, ese es el ángulo de manteo. Esa flecha que está arriba, en los planos, es la que te indica hacia dónde cae. Y esto que está aquí es una raya que hay por allá, ¿cierto? Aquí se ve como un punto nomás. Pero mirado desde arriba, voy a ver la corrida de esa falla, que va a ser una cosa así. Eso es mirado desde arriba. Entonces en un plano voy a tener esto, si se dan cuenta. Voy a tener hacia dónde cae la falla. Este es el deep dir, que te indica, ¿cierto?, hacia dónde cae la falla. Y además voy a tener aquí un ángulo, que eso va a ser el alfa, ¿cierto?, el ángulo de manteo. Entonces así dibujo las fallas en un plano. Tengo una raya, ¿cierto?, que me indica dónde va a estar el rumbo, ¿cierto?, porque el norte siempre está hacia arriba. Entonces, si es el rumbo en este caso, y yo lo proyecto para acá, voy a tener un rumbo, ¿cierto? Norte, 30 grados este, ¿cierto? Más o menos. Norte, 30 grados este. Ese sería el rumbo de esta falla, o el rumbo de la beta, da lo mismo, porque una falla o una beta se dibujan igual en un plano, ¿ya? Y el ángulo de manteo está ahí. Ahí va a estar el ángulo de manteo. Entonces yo en un plano voy a ver esto. Una raya así y otra raya así, con una flecha. Y aquí va a estar el ángulo de manteo, ahí. ¿Ya? Así se dibujan las fallas o las vetas en un plano. Entonces, cuando ustedes vean un plano geológico, eso va a indicar una veta generalmente. ¿Ya?
una beta, ¿ya? Porque las fallas generalmente son mucho más grandes. ¿Dudas, preguntas? Entonces dice la configuración de los bancos respecto del rumbo y manteo de las fallas del macizo rocoso y las posibilidades de rotura de los taludes se presentan en la siguiente tabla. Entonces es importante conocer el rumbo de las fallas y el manteo de las fallas. ¿Para qué? Para saber cómo configurar de mejor forma los bancos. Ahí están las distintas formas de configuración, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo fallas, ¿cierto? Que son paralelas al plano horizontal. Aquí no hay mayores problemas. Bancos cortando las fallas o estratos. No hay un ángulo que permita que se deslicen fácilmente. Talud no sometido a deslizamientos importantes, dice. Cuando tengo las fallas en esta forma, o sea, paralelo al ángulo de talud, así sí es problema, ¿cierto? Talud sin bermas coincidentes con las discontinuidades. Talud no sometido a deslizamiento de estratos. ¿Por qué? ¿Por qué no está sometido a deslizamiento de estratos? Porque el banco es así, ¿cierto? Entonces es muy difícil que esto vaya a correr acá porque está apoyado ahí. Después tengo fallas que pueden ser de esta forma, ¿ya? O sea, paralelas a la cara del banco. Ahí sí que es problema. Bancos con caras paralelas a las fallas. Entonces aquí se puede producir el toppling, ¿cierto? O volteo. Talud susceptible a deslizamiento o rotura por pandeo de estratos. Como que hay presión acá, el mismo peso de todo este material genera presión, compresión, esto se puede pandear, o sea, se puede curvar. Es lo que llamamos flexión. Ese es el pandeo, ¿ya? Sobre todo si aquí hay equipos que están trabajando, esto va a tender a pandearse. Entonces el pandeo es equivalente a la flexión. Por ejemplo, si aquí tengo un fierro largo, ¿cierto? Y yo aquí ejerzo una fuerza, y aquí ejerzo otra fuerza, o sea, lo someto a compresión, ¿cómo va a tender a fallar ese fierro? No se va a quebrar al tiro, se va a pandear primero, se va a tender a curvar, ¿cierto? Es el pandeo, ¿ya? Eso es lo que llamamos pandeo o flexión. Entonces dice que en este caso el talud está susceptible a deslizamiento o rotura por pandeo de los estratos. Cuando tengo lo mismo acá, ¿cierto? Planos de debilidad o fallas que cortan el banco de forma paralela a la cara del banco, lo bueno es reforzarlo con pernos como esos que están ahí. Entonces, talud reforzado sin berma, dice, pero está reforzado con esos pernos. Esos son pernos que pusieron para reforzar y que esto no caiga tan fácilmente, por toppling. Talud susceptible a deslizamiento o rotura por pandeo de estratos, igualmente, ¿ya? Aun cuando tenga perno. ¿Por qué? Porque el perno igual está anclado en una zona de rotura. Cuando tengo las fallas de esta forma, dice banco cortando las fallas con manteos opuestos, ¿ya? Ahora son los manteos opuestos. Antes los teníamos hacia la cara del banco, ahora los tenemos en sentido opuesto. Se refiere al manteo, al ángulo de manteo de estas fallas, ¿cierto? Talud susceptible de vuelco de estratos. Talud susceptible de vuelco de estratos. Aquí en el punto 6 tengo bancos reforzados cortando las fallas con manteo opuesto. Tengo manteo opuesto, pero colocamos pernos para reforzar estas áreas. Entonces tengo manteos opuestos igual que acá, pero con pernos reforzando, ¿cierto? Esa zona. Talud susceptible de vuelco de estratos, ¿ya? O sea, aquí puede caer, ¿en qué sentido? Vuelco o toppling. Esto se puede caer de esta forma, ¿cierto? Por toppling. Acá tengo bancos cortando las fallas con manteos opuestos, pero el ángulo es un ángulo menor, ¿cierto? Talud sometido a roturas escalonadas. Entonces, cuando tenemos este tipo de estructura, las estructuras son las fallas, ¿cierto?
que tienen manteo opuesto, pero con un ángulo menor, por lo tanto no es tan susceptible de volteo. El talud sometido a roturas escalonadas. Cuando tengo esto, que aparentemente muestra que el banco no tiene fallas, no está mostrando eso, está mostrando que las fallas son perpendiculares a esta cara. Entonces no los veo. Entonces, mirado desde arriba, ¿cómo sería esto mirado desde arriba? Si este es el banco, esta es la cara del banco y aquí está la otra cara de banco, o sea, estoy mirando ahí ahora y estoy mirando ahí. Entonces, esta es la cara de banco y esta es la otra cara de banco. Aquí estamos, lo que están mostrando son fallas de esta forma, miren. Entonces, en vista de perfil, se ve así, pues, como esto. ¿Ya? Bancos cortando las fallas con dirección oblicua o perpendicular a los frentes. O sea, esta situación. Bancos cortando las fallas con dirección oblicua o perpendicular a los frentes. El talud está sometido a roturas tipo cuña. Roturas tipo cuña. Ya, porque alguna de estas fallas, ¿cierto? Si lo dibujo acá, podrían estar así. ¿Ya? O sea, aquí se intersectan y este material puede caer. Estoy considerando esta como la cara del banco y esta otra cara del banco que está acá. Una acá, otra acá. Entonces sería esta y esta. Entonces aquí puede haber talud sometido a rotura de cuñas. ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Alguna duda que tengan? Todo esto es materia, obviamente, de la tercera rueda. Va a entrar puro cielo abierto. La otra semana creo que no hay clase, de acuerdo al calendario. ¿Dudas, preguntas? Ya lo dejaríamos hasta acá entonces. Nos estamos viendo, chiquillos. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao.